Buenos días a todos. Bienvenidos este viernes 5 de junio a nuestra conferencia de mentalidad criminal, una aproximación a la mente psicópata. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañen algunas autoridades que me gustaría presentar. Se encuentra el maestro Jorge Alfredo Cuéllar, director de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la UNAM. Bienvenido, maestro Cuéllar. El doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario general de la FES Cuautitlán de la UNAM. Bienvenido también, doctor Montiel. La licenciada Ixela Carinet Reina Arasme, directora ejecutiva de CEPEDI. Bienvenida también, licenciada. Y también nos acompaña la doctora Adriana Palma, quien es presidenta de PALEC Internacional. Bienvenida también a la doctora Palma a esta conferencia del día de hoy. Hoy tenemos 641 personas inscritas a esta conferencia y pues tenemos el gusto y el honor de que nos acompañen el día de hoy, pues prácticamente de 17 países, personas de Perú, Colombia, Chile, Trinidad y Tobago, Ecuador, Argentina, Panamá, Portugal, Puerto Rico, Brasil, República Dominicana, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Venezuela y México. Les damos la más cordial bienvenida y me gustaría cederle la palabra al doctor, al maestro Jorge Alfredo Cuéllar, director de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la UNAM, quien nos dará las palabras de bienvenida a esta conferencia, y posteriormente a la licenciada Adriana Palma, quien también nos hará el honor de mandarnos un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todos y disfrutemos esta conferencia. Gracias. En primer lugar, agradezco la que le hacen a la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán a unirse a este nuevo esfuerzo que se hace con el Pacto Latinoamericano para la Calidad Humana, la educación con calidad humana, y desde luego otra instancia que es el Centro Pedagógico de Desarrollo Infantil. Para nosotros es muy importante continuar con este tipo de actividades a pesar de las eventualidades, y realmente es muy satisfactorio contar con un gran público y diverso público. Me han informado y no quisiera omitir ninguno de los países que están enlazados, o sea, en algún momento se enlazarán con nosotros. Voy a mencionar, tengo aquí la lista. Está Perú, Colombia, Chile, Trinidad y Tobago, Ecuador, Argentina, Panamá, Portugal, Puerto Rico, Brasil, República Dominicana, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Venezuela y desde luego México. México aquí en la parte central del país, pero también desde distintas partes de nuestro país nos están acompañando. Desde luego, varios de los profesores de nuestra facultad también están unidos en este esfuerzo y realmente el tema por demás hoy es fascinante. Fascinante no en la temática, supongo, pero sí por conocer más sobre este tipo de situaciones. Es la mentalidad criminal, una aproximación a la mente psicópata que va a ser impartida por el maestro Carlos Luis Avendaño Paredes, que desde luego para todos los que vamos a tener la suerte de escuchar al maestro Avendaño, seguramente nos va a dejar muchas enseñanzas. Yo dejo aquí el micrófono, espero sí poder escuchar porque realmente creo que no escucho nada. Bueno, no escucho nada en la computadora, sí escucho normalmente, digo. Pero espero poder escuchar, si no veo la manera de que alguien me pueda auxiliar, a ver si mi hijo me auxilia, porque estaba en otra videoconferencia sin problema. Tenía problema de video, ahora tengo problema de audio. Espero que no sea la computadora. Les doy la bienvenida, disfrutemos de esta importante plática y dejo la voz con
la maestra Verónica Palma. Vero, por favor, otra vez nuevamente y saludos nuevamente. Doctor, muchas gracias. Buenos días. No, pues es un placer una vez más saludar a tantos participantes, que cada vez se sumen más países a este esfuerzo. El Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana, PALEC, busca contribuir en la sociedad de forma contundente, y qué mejor forma de hacerlo al acompañamiento con FES Cuautitlán, mi alma mater, UNAM. Así es que, bueno, pues este tema es muy relevante, porque hablando de calidad humana, bueno, pues justamente es hasta donde llega los puntos en un descomposición social, y con una condición que bueno, la gente no alcanzamos a entender qué es lo que sucede en estas personas. Yo quiero creer que, a pesar de que hay estudios de que son diferentes, yo quiero creer que la gente nacemos buena todos, y que es entonces en el caminar de este sendero llamado vida, es que vamos perdiendo esos valores universales, esa ética que es prevalecer la vida. Y creo, estoy fielmente convencida de que a esas personas lo que les hizo falta fue amor. Lo que les hizo falta fue que alguien los involucrara, fue que alguien les dijera cuánto era lo que valían. Así es que, bueno, pues sin más preámbulos, será un placer escuchar al doctor Carlos Avendaño, y agradezco también la suma de una organización que hoy nos está acompañando con su directora ejecutiva de CEPEDI, Ixela Reina. Muchísimas gracias por sumarse a este esfuerzo. Y bueno, pues sin más preámbulo, dejo la palabra a Mario Díez de Bonilla para que le dé la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias tanto al maestro Jorge Alfredo Cuéllar y a la doctora Adriana Palma por estas palabras de bienvenida y de inauguración de esta conferencia. Y pues efectivamente me gustaría ahora tener el honor de presentarles al doctor Carlos Avendaño, nuestro conferencista del día de hoy. Él es criminólogo de la Universidad de los Andes, en Venezuela, doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de General Sarmiento y el Instituto de Ciencias Económicas y Sociales, IDES, en Buenos Aires, Argentina. Investigador del Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad Abierta Interamericana, UAIA, en Argentina. Sin más, les cedo la palabra al doctor Carlos Avendaño y bienvenidos nuevamente todos a esta conferencia. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero honor y placer estar en esta conferencia. Agradezco muchísimo a todas las organizaciones involucradas, a las autoridades de las universidades que están acá, por permitirme compartir un poco, conversar un poco sobre un tema que ciertamente genera mucha fascinación. También está un poco subestimado quizás o extrapolado también por los medios de comunicación, por las películas. Cuando pensamos en psicópatas, por criminalidad criminal, de pronto pensamos en asesinos en serie, quizás los homicidios más cruentos, agresiones sexuales seriales. Ciertamente muchas de estas personas, digamos, pueden ser psicópatas. Pero mi objetivo de hoy es ir un poco más allá, es aproximarme a este tipo de personalidad que efectivamente causa muchísimo daño en las sociedades, pero estos asesinos seriales, digamos, esto que nos presentan los medios de comunicación y las películas, realmente son muy atípicos, son muy raros estos casos. Sin embargo... Carlos, perdóname que te interrumpa. Sí. Perdóname que te interrumpa. Si nos hicieras favor nada más de acercarte un poco más a tu micrófono, se escucha un poco lejano para que podamos escucharte muy bien, te lo agradezco. Perfecto. A ver si ahora me escuchan mejor. ¿Sí? Bien. Muy bien, muchas gracias, Carlos. No, por favor, muchísimas gracias. Voy a compartir una presentación. Como
de apoyo. Les pido sí a los organizadores, si hay alguna consulta, alguna pregunta que quieran hacer a través del chat, pues estén pendientes porque no logro verlo de acá. Y para al final, digamos, conversar acerca de las dudas que tengan, ¿no? Les decía que ciertamente las películas o los medios de comunicación nos presentan una mentalidad criminal, un psicópata, digamos, muy comprometido con una violencia extrema, ¿no? Estos asesinos seriales, estas personas agresores sexuales seriales, que efectivamente muchos de ellos pueden o no tener este tipo de trastornos de personalidad. Pero son muy atípicos, son los menos. Existen muchos psicópatas que están entre nosotros y es interesante darnos cuenta. Existen muchos psicópatas que no cometen delitos o cuyo comportamiento, digamos, está siempre en los límites de la legalidad y la ilegalidad, y aunque no cometan delitos, ciertamente sus formas de actuar generan muchísimo daño y muchísimo sufrimiento emocional con las personas que les rodean. Entonces, mi objetivo de hoy es describir este tipo de personalidad, cómo podemos de alguna manera detectarlos, cuál es su forma de ser, su forma de actuar y quizás alguna aproximación etiológica para comprender de dónde viene todo este asunto. Ciertamente el comportamiento delictivo tiene muchas aristas, ¿no? Si nos ponemos a pensar en el delito como tal, quién comete delitos, realmente es muy complejo mirarlo. Tendríamos que pensar desde dónde nos paramos para identificar qué es lo normal y qué es lo que no es normal. ¿Bien? Si yo preguntara en esta sala, digamos, si alguno de ustedes ha cometido algún tipo de delito, algún tipo de, no de delito, vamos a empezar con la falta. Si alguno de ustedes ha cometido algún tipo de falta, muy probablemente la mayoría vamos a levantar la mano, ¿no? Es decir, digamos, estar de un lado, nos saltamos la luz del semáforo, podemos mentir de alguna manera para salvar nuestro pellejo en alguna situación incómoda, pero no necesariamente muchas de estas normas o reglas que saltamos constituyen delito. Ahora, si yo preguntara si en esta sala, de todos los que estamos acá conectados, alguien ha cometido algún tipo de delictivo, muy probablemente la mayoría pensaría que no. Pero hay muchas cosas, muchas acciones que efectivamente están condicionadas por una ley y tienen sanciones penales y a veces las cometemos, ¿no? Por ejemplo, algunos de ustedes han sacado fotocopia a un libro, ¿ok? Ha descargado películas pirateadas, ¿no? Que son acciones que pudiésemos decir, bueno, todo el mundo lo hace, pero efectivamente están sancionadas y tienen una suerte de responsabilidad. Entonces, si nos ponemos juiciosos, realmente la mayoría de nosotros puede cometer cualquier tipo de delito, puede cometer algún tipo de delito. Es decir, que la mentalidad criminal, en términos generales, nos pudiésemos meter todos en algún momento determinado, ¿no? Ahora bien, hay un tipo de personas específicamente que tienen una mayor prevalencia a comportarse de forma violenta y a romper una gran cantidad de normas como tal. Ese tipo de comportamientos violentos, nosotros los podemos dividir en términos generales, digamos en dos formas, ¿no? Una violencia proactiva y una violencia reactiva. Una violencia proactiva está vinculada en un tipo de acción que genera algún daño para un tercero, pero que está orientado para algún tipo de beneficio. Es decir, se quiere obtener dinero, poder, sexo, control, es lo más común. ¿Bien? Y la mayoría de los comportamientos delictivos con este tipo de violencia está orientado a este tipo de satisfacciones personales. ¿Bien? De prestigio, de control, de satisfacción, de tener relaciones, y normalmente eso está muy vinculado a esas motivaciones delictivas. Existe otro tipo de violencia que es una violencia mucho más reactiva, que tiene que ver con la satisfacción de emociones, de esas emociones negativas, y está muy vinculada a la impulsividad, a la ira, a un momento determinado.
nosotros, en términos generales, pudiésemos en algún momento de nuestra vida pasar por algún tipo de reacción de este tipo. ¿Okay? De hecho, siguiendo esta dinámica de reflexión, pudiese preguntar acá a algunos de ustedes o a todos si en algún momento han pensado en matar a alguien. La mayoría a lo mejor dirá no, pero yo los invito a que piensen un poco en ciertas situaciones complejas. Por ejemplo, algún acto de infidelidad. Si a alguno le fueron infiel, estoy muy seguro que en ese momento, cuando hay una efervescencia de las emociones, han pensado incluso en matar. Ahora bien, pensar en matar no significa que vamos a matar. ¿Bien? En nuestra mente pudiésemos fantasear en algún momento determinado en hacer muchas cosas, pero el paso al acto, la mayoría no lo va a dar, no lo hace. A menos que ciertas condiciones y ciertas situaciones pudiesen coadyuvar para que alguno de estos elementos surja, ¿no? Por ejemplo, el consumo de alcohol, que es un desinhibidor de la conducta. Cuando estamos alcoholizados, tenemos alcohol en nuestro organismo, es más probable que nos comportemos de una forma mucho más arriesgada que cuando no. Cuando nosotros analizamos casos de homicidio y pensamos en el homicida, y lo miramos específicamente, muchos de los homicidios que se cometen tienen que ver con esta violencia reactiva. Es decir, había un conflicto, había un consumo de alcohol, estábamos desinhibidos y habían elementos como un arma de fuego o algún elemento que puede causar daño y efectivamente se causa un daño. Muchas veces no se quiere, digamos, la motivación principal no era la muerte necesariamente, pero bueno, ocurre la muerte. Ahora bien, estos dos tipos de violencia, la violencia proactiva y reactiva, ¿bien? La proactiva que se describe por una falta de emoción, pero esas emociones básicas, esas emociones primarias, ¿bien? Y tiene un carácter totalmente instrumental. Cuando se comete una violencia proactiva es porque se quiere conseguir algo específicamente. Normalmente es organizado, normalmente se premedita, normalmente ya se ha pensado en las formas de ejecutar este tipo de violencia como tal. Y una violencia reactiva, pues, como ya lo había mencionado, es una respuesta emocional a provocaciones, de cólera o en algún momento determinado, algún hecho que puede exacerbar los ánimos y muchas veces nuestros niveles de control emocional no siempre están bien, no siempre están a tope. Ahora bien, cuando hablamos de psicopatía, la mayoría ejerce una violencia proactiva, ¿bien? También hay un tipo de violencia mixta. Puede haber una violencia mixta donde intervienen elementos proactivos y también elementos reactivos. De repente una situación puede desencadenar un episodio violento, pero que ya se ha pensado normalmente. Cuando hay una tendencia a comportarse de forma con esta mixtura, normalmente estas son las personas que terminan privadas de libertad. Normalmente este es el tipo de violencia que termina siendo instrumental, pero muy violenta, muy agresiva. Y en nuestros sistemas penitenciarios tenemos muchos casos de este tipo porque causan mucha conmoción y normalmente los sistemas de justicia tienden a perseguir los delitos que se consideran mucho más violentos. Ahora bien, ¿quién es el psicópata? ¿A qué nos referimos cuando hablamos con psicópata? Acá quiero mostrar una imagen análoga a este tipo de personalidad. Esto es, no sé si se logra ver bien, es un camaleón. ¿Bien? El camaleón tiene la particularidad de tener la capacidad de camuflarse en su medio, de camuflarse en su entorno de una forma espectacular, de una forma espléndida. ¿Okay? Muchos psicópatas también son llamados por la literatura especializada como los camaleones sociales, porque tienen la capacidad de alguna manera comportarse como si estuviesen viviendo en una obra de teatro perenne. Ellos interpretan diferentes papeles de su vida, son actores constantes, son actores que de alguna manera actúan en su propia película, en su propio papel, y esa película efectivamente es la vida, ¿bien? Si necesitan comportarse de una forma amable, de una forma caballerosa, de una forma agradable, lo van a hacer sin ningún problema.
si necesitan comportarse de una manera que genere una suerte de sensación de liderazgo, de poderío, lo van a hacer también. De hecho, son unos grandes imitadores. Mira muchas películas, mira muchas novelas, tienen acceso ahora a Internet a muchísimas formas culturales que imitan precisamente para dar la impresión que quieren dar y así conseguir los objetivos que quieren conseguir. Es muy común, a mí muchas personas, sobre todo mujeres, me han confesado decir, bueno, pero estaba con una persona que era maravillosa, era excepcional, resulta que coincidíamos en todo. Es decir, mi mismo tipo de película es la misma tipo de película que le gustaba a esta persona, mi mismo tipo de música, mi misma forma de ser, digamos, los mismos elementos, incluso culturales, ¿no? Digamos, el baile. Y de un momento a otro, una vez que me casé, o una vez que me fui a vivir con esa persona, o una vez que establecimos una relación, al otro día era una persona totalmente diferente. ¿Cómo puede ser esto posible? Y el cómo puede ser esto posible tiene una explicación con estos camaleones sociales. Muy probablemente esa persona se mostró como quería verse para conseguir una conquista, por ejemplo. Y una vez que ya tiene el objeto deseado, una vez que ya lo posee, ya no le interesa más. Ya no le interesa gastar, digamos, esfuerzo y energía en seguir siendo una persona que no es. Entonces cambia inmediatamente su forma y ahora es una persona agresiva, ahora es una forma mucho más hostil, ahora es una persona totalmente indiferente, ahora no hay ningún detalle, ahora no hay ningún regalo, ahora no hay ningún interés por la persona porque la ve como un objeto. Estos tipos de personas ven en el mundo oportunidades. No ven personas con historias de vida, emocionalidades, no, ven oportunidades. Ven a los demás como una forma o como un mecanismo para conseguir algo que quieren, algo que los motiva. De pronto, estas personas que tienden a ser irresponsables, ¿bien? Siempre llegan tarde, siempre, nunca cumplen con sus responsabilidades, pero siempre tienen una muy buena excusa. Estas personas que son muy encantadoras, ¿no? Que te pueden encantar, que te pueden hablar de distintos temas, pero que no son expertos en nada. Es decir, te hablan de filosofía, pero no es que se leyeron un libro de filosofía, no es que leyeron a Marx, no es que leyeron a Kant, no es que, digamos, tienen una cultura filosófica profunda, pero te pueden hablar de filosofía, ¿no? Con ver 2, 3 videos de YouTube de resúmenes de filosofía, arman una gran cantidad de conversaciones y toda una habilidad, y el que no está en el tema se puede encantar y decir, bueno, este tipo sabe mucho, pero no son unas mentiras, no son digamos, unos discursos tan elaborados porque no se interesan, no podemos estudiar demasiado, se aburren muy rápido, ¿no? Pero se pueden captar. Estas personas que tienden a mentir fácilmente y muy rápido, son rápidos en la mentira. Y si lo capturas en la mentira, si lo quieres confrontar con esa mentira, no es que asumen que están mintiendo, rápidamente cambian la historia, cambian el cuento, cambian los hechos para que de alguna manera todo se coordine. Y una persona, son este tipo de personas que te pueden meter en un problema cuando tú lo confrontas enfrente, por ejemplo, del jefe. El discurso es tal que terminas quedando mal tú. De repente te despiden a ti cuando el culpable fue esta persona, pero envuelve tanto y se gana la confianza del jefe y logra de alguna manera manipular y logra buscar la forma de llegar incluso a la intimidad de las personas de control y buscan escalar posiciones, no necesariamente porque son muy competentes, sino simplemente porque se relacionan de una forma muy particular en todo el medio que los rodea. Yo estoy absolutamente seguro que hasta acá alguno de ustedes ya está pensando en alguien. Tienen a alguien en mente. Ah, pero es que esta descripción se parece a fulanito, fulanita de tal, ¿no? O alguno estará pensando, bueno, yo como que soy así. El 1% de la población mundial tiene este tipo de comportamiento, tiene este tipo de rasgos, de formas de actuar en la sociedad. Y están camuflados en toda nuestra vida diaria, ¿bien? Y el sufrimiento emocional que causa a todas las personas que lo rodean es muchísimo, es indecible. Es decir, si estás en las redes de una persona con rasgos psicopáticos, lo más probable es que vas a sufrir muchísimo. O si en alguna institución hay alguna persona con este tipo de personalidades, van a haber cierto tipo de inconvenientes, ¿no? De hecho, se ve mucho, ¿no? Normalmente este tipo de personas donde siempre en el chisme, el cuento y el enredo, o en alguna manera los rumores
quien lanza rumores sobre alguien para desprestigiarlo, quien lanza rumores de alguna manera, alguna situación para poner en una situación incómoda a alguien que ven como una competencia o como un obstáculo, y normalmente no se logra identificar que es esta persona. O hay conflictos que de alguna manera siempre están como un satélite y siempre se nombran, pero no se logra identificar que son, digamos, la causa de un conflicto en una empresa o en una comunidad o incluso en la familia. Entonces, este tipo de personalidad, que hasta ahora estoy hablando de tipo de personalidad, no estoy hablando de una enfermedad mental. Yo voy a describir un poco eso, porque el psicópata no es que es un enfermo mental, no es que se deslinda de la realidad, no es que de alguna manera se nubla la razón y actúa de una forma totalmente errada o psicótico, por ejemplo, una persona con esquizofrenia, que puede cometer también actos muy violentos, muy agresivos, y cuando se le hace un estudio, hay motivaciones totalmente fuera de lo normal, ¿no? Recuerdo un caso que me decía, mira, la araña que me salía en la noche, que vivía conmigo en mi cuarto, me insultaba toda la noche me insultaba, y me incitaba que yo me la pasaba molesto todo el tiempo, me levantaba de mal humor porque toda la noche no pude dormir porque la araña me insultaba, me decía que no valía nada, me decía que, y me infundaba mucha rabia, incluso los míos, me decía que matara a mi mamá, que matara a mi hermana, que matara a mi familia, que era forma, o el diablo me está hablando, el diablo me habló toda la noche, entonces cuando hay este tipo de discurso efectivamente totalmente fuera de la realidad, estamos hablando de episodios psicóticos. Pero en el psicópata no, el psicópata está absolutamente consciente de lo que está haciendo y que además lo que está haciendo está conllevando a un daño y a un sufrimiento a otra persona, pero no le importa en lo absoluto, porque deshumaniza al otro, no lo ve como un humano, no lo ve como, es decir, ese enganche emocional está totalmente nublado, está totalmente alterado. Ahora bien, acá les presento como dos factores importantes sacados de una de las autoridades que más habla, más escrito de psicopatía es Robert Hare, un psicólogo forense canadiense. Robert Hare, de hecho, es el autor de una escala para medir los niveles de psicopatía, el PCLR revisado, que es uno de los instrumentos más confiables que utilizamos para de alguna manera saber con certeza si estamos ante un psicópata. Porque también la psicopatía, el término se amplía en muchísimos casos. Los medios de comunicación, por ejemplo, es bastante utilizado y es bastante irresponsable muchas veces como se utiliza, ¿no? Es decir, solamente por pensar de repente una persona, bueno, mató a su pareja, decir, no es cierto esto, no es cierto. No toda aquella persona que comete delitos, que mata o que comete un hecho muy cruel, necesariamente es psicópata, ¿bien? Así como no toda persona que es psicópata va a cometer un hecho de esta naturaleza. No necesariamente. Estamos ante niveles, estamos ante algunos niveles también de psicopatía. Hay niveles, hay grados. Pudiésemos identificar a un psicópata de repente, fehacientemente, desde la adolescencia. Desde ya los 16, 17 años, si hay un patrón repetido de algunas de las características que voy a mencionar a continuación, pudiésemos hablar de un psicópata, pero no desde la infancia, no desde el niño. Voy a nombrar algunos de estos factores para estar un poco más, para que tengan un poco más de claridad en lo que les estoy diciendo. Existe un factor 1 en esta escala de Hare, que es el interpersonal afectivo, que es muy importante, porque además es el que de alguna manera está mucho más vinculado en la forma de actuar con crueldad de ciertos individuos. El factor 2, que tiene que ver con la desviación social, con este tipo de comportamientos disruptivos que se manifiestan en algunas de estas personas, y algunos ítems adicionales. Dentro del factor 1, el primero que tenemos es la locuacidad o el encanto superficial. Estas personas son absolutamente encantadoras. Encantadoras, como les comenté recién, pueden hablar de filosofía, sociología, de historia, de arte, pero no son expertos en absolutamente nada. Son discursos muy superficiales. De igual manera, no tienen la capacidad de establecer relaciones sociales demasiado profundas.
Si no es que son amigos incondicionales, amigos profundos, amigos que van a estar allí por un largo periodo de tiempo. Es decir, se puede presentar como un amigo, pero de forma muy superficial, mientras tiene algo mientras le interesa algo de ti. Igual con las relaciones amorosas, el psicópata no se enamora, no tiene la capacidad de enamorarse en los términos del amor romántico que conocemos que no venden. Todo es un interés, todo es siempre en función de algo. Es muy locuaz, entonces, hablan mucho, hablan muy bien, hablan también dependiendo de su nivel cultural o su nivel social. Es decir, esta imagen del psicópata muy intelectual no es tan exactamente así. Tenemos personalidades psicopáticos que se han creado también en entornos muy marginales, evidentemente que no han tenido acceso a este tipo de información y se comportan de una forma también psicopática, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Grandioso sentido de autovalía. Estas personas tienen un nivel de narcisismo impresionante, una autoestima extraordinaria. Creen y piensan que pueden hacer cualquier cosa, llegar a cualquier puesto y emprender cualquier iniciativa sin tener la preparación para ello. Y además sin preocuparse en formarse para ello. Es decir, no son metas realistas, al final de cuentas. No son que, mira, yo puedo porque tengo las capacidades pero muchas veces no tienen las capacidades y tampoco se forma para adquirirlas. La mentira patológica, esto es importante, es una mentira, es una necesidad absoluta de mentir, pero no de una mentira tipo mitomanía, sino es por la necesidad que está muy vinculada a la manipulación, esa necesidad de manipular, esa necesidad de formarse o de entrenarse efectivamente en decir cosas para manipular, para que efectivamente vender una imagen adicional. Entonces, siempre están mintiendo totalmente, pero por una forma de entrenarse también para mentir mejor cada vez. Entonces, estas personas, y ojo, no son mentiras muy elaboradas tampoco, no son unas mentiras así que son extraordinariamente complejas, es decir, son mentiras que, digamos, un interlocutor atento puede tranquilamente desmontar o puede advertir que está mintiendo, porque lo hace con tanta frecuencia que no necesariamente le da tiempo de elaborar, digamos, toda la coartada para sostener una mentira muy bien hecha a lo largo del tiempo. Lo hacen muy rápido, lo hacen porque tienen esa necesidad de hacerlo rápidamente. Entonces, a un psicópata se le descubre rápidamente la mentira como tal. Falta de remordimiento o culpa. Esto es crucial. No se arrepienten de nada de lo que hacen. Porque como ven a los demás como una oportunidad, una respuesta psicopática típica es decir, bueno, pero es que la culpa la tiene él o la culpa la tiene ella. ¿Para qué se dejó engañar? ¿Para qué se dejó engatusar? ¿No? Todos los días sale alguien a la calle, digamos, buscando que alguien lo someta, buscando aprovecharse de él. Y bueno, si no me aprovechaba yo, lo aprovechaba otro. Entonces, en ese momento yo tuve la oportunidad de aprovecharme de esto, pero la culpa siempre la tiene el otro. La culpa siempre es externa, ¿no? Una oportunidad en un establecimiento penitenciario se traslada a un privado de libertad, a una cárcel, y uno de los líderes carcelarios muy violento era un psicópata de librito, digamos. Apenas llega ese traslado, él lo que hizo fue matarlo de una forma cruenta, automáticamente, porque lo hace para reafirmar también su poder y liderazgo dentro de la subcultura carcelaria. Cuando le pregunté, bueno, pero ¿por qué lo mataste? La respuesta fue, ya va, yo no lo maté, lo mató la jueza. La jueza sabía que si trasladaba a esa persona para acá, lo íbamos a matar. ¿Para qué lo trasladó? La culpa de la jueza, discúlpeme. Sabía que esto era lo que iba a pasar. Y eso fue lo que pasó. Punto. Es decir, la culpa la tiene cualquier otro. La culpa, la responsabilidad, pero no es que se arrepiente como tal, ¿no? Lo que va a decir, bueno, es parte de la mala suerte. De modo, tuve mala suerte o la mala suerte del otro. Pero que haya arrepentimiento, que haya culpa, que haya una introspección genuina en su accionar, en el sentido de arrepentimiento no lo va a haber. Lo que sí puede haber es un reconocimiento de lo que hizo, pero para tratar de determinar en qué se equivocó, para reformular, para cambiar modos operandi de tal manera que la próxima vez que actúe no equivocarse de la misma manera. Eso lo puede hacer, pero desde el punto de vista emocional de la culpa, es, digamos, el factor que le falta al psicópata.
Es, digamos, la tuerca que le falta, que es el factor emocional. La mayoría de nosotros puede en algún momento dado tener o comportarse de esta manera. En algún momento podemos manipular, en algún momento vamos a mentir, pero que todas estas características estén juntas y que además no nos importe la consecuencia de lo que hagamos, no todos lo tenemos. Simplemente este tipo de personalidades. ¿Bien? Afecto superficial. Lo que le decía, no se enganchan, está muy vinculado al encanto superficial. El afecto que demuestran es siempre manipulado, es decir, es siempre una fachada. Por eso la analogía con el camaleón, es decir, se viste, se coloca la máscara que necesita para el momento que lo necesita, pero no es que sienta una vinculación realmente profunda en las relaciones sociales como tal. ¿Bien? No acepta la responsabilidad de sus actos. En el factor 2, que es una desviación social, que tiene que ver con características disruptivas, tiene una necesidad constante de estimulación. Siempre necesita sentirse estimulado y excitado de alguna manera, pero con temas de retos, ¿no? Por eso tienden a vincularse al consumo de drogas, al consumo de sustancias, o tienden a actuar de una manera cada vez más arriesgada. Muchos de estos individuos se van a involucrar en deportes de alto riesgo, por ejemplo, en varios deportes de alto riesgo, como para tratar de buscar emociones, digamos, extremas. Algún autor dice, quizás para intentar sentir algo también, ¿no? Porque como no les importa nada, o tampoco es que les genere un sufrimiento emocional no sentir nada, para ellos es absolutamente normal. Pero en esa dinámica de esa normalidad de tener una emoción, o de no tener una emocionalidad, una carencia de ella, o estar totalmente plano en la vida, lo que buscan entonces es estimularse de forma extrema o con elementos externos constantemente. Tienen un estilo de vida parásito, es decir, se van a pegar siempre a alguien para conseguir lo que quieren, ¿no? Entonces es común, me lo decía una persona, mira, este individuo me di cuenta que era un chulo tarde. Es decir, se mostraba como muy exitoso, se mostraba como un emprendedor, se mostraba como un empresario de éxito, pero que había tenido mala suerte. Entonces me involucré con esta persona para ayudarlo, pero ya al año que estábamos viviendo juntos, él nunca trabajaba, ella empezó a sospechar que algo raro pasaba, ¿no? Era muy encantadora, era con ella, la agredía, la maltrataba, la dejaba, pero después buscaba el perdón, entonces de alguna manera la conquistaba nuevamente, le volvía a llevar flores, le volvía a ser encantador, luego la volvía a tratar mal, y después la volvía a ser encantador, y después la volvía, y ese ciclo repetido en muy corto tiempo. Es decir, unos días la trataba muy bien, porque necesitaba seguir ahí con ella, que le daba casa, le daba carro, le daba auto, le daba dinero, le daba todas las comodidades que necesitaba. Al tiempo, evidentemente, salía su propia naturaleza, la trataba mal, era agresivo, entonces después volvía a tratarla bien, ¿no? También porque como son tan narcisistas, también necesitan eso de que los admiren, eso de que se enamoren de ellos. Ellos no son capaces de enamorarse, pero sí buscan generar amor en el otro, que el otro se enamore, absolutamente. Son grandes imitadores de películas de comedia romántica o de películas de cine de romanticismo, ¿no? Y llegan, efectivamente, yo conocí a una persona que a 3 mujeres distintas en el mismo medio, digamos, pero después como que por razones de la vida coincidimos, me contaban, a 3 la conquistó de la misma manera. Es decir, le llegaba con una suerte de caja, un cofre, y en ese cofre había un chocolate, había unos elementos como tal, y le decía algo así como que, mira, este chocolate yo lo compré, me lo iba a comer, lo mordí, pero me acordé de ti. Entonces te guardé este chocolate mordido porque es una forma de demostrarte que quiero compartir mi vida contigo. Entonces el chocolate es un símbolo de que te quiero, de que siempre voy a pensar en ti. Uf, pero este chocolate, este cofre y otros elementos que estaban allí, era por 3, y a las 3 mujeres las conquistó de la misma manera y a las 3 les pidió matrimonio. A las 3 les pidió matrimonio. Como estaban en el mismo entorno, digamos, de ámbito que se conocían, casualmente, es una historia real, ¿ok? En una peluquería, una señora se estaba arreglando el cabello y comentando que estaba muy contenta porque su hija conoció a una persona espectacular, increíble, que le pidió matrimonio. Y otra señora estaba al lado y le decía, pero a mi hija también
le pidieron matrimonio, y cuando empezaron a conversar, porque consiguieron con el matrimonio, digamos, las historias eran tan similares que se dieron cuenta que eran la misma persona. La misma persona le pidió matrimonio a 3 mujeres. Entonces, es por esto. Ahora, es totalmente irracional. Tú dices, bueno, pero ¿por qué una persona va a pedirle matrimonio y si las 3 le dicen que sí, que se va a casar, qué necesidad tiene de meterse en un berenjenal de cosas para casarse con 3 mujeres, sabiendo que va a haber un problema grande? Es decir, ¿qué explica esto? ¿No? ¿Qué explica? O que una persona se gaste una gran cantidad de dinero. Lo conocí por internet. Entonces, el hombre, la chica estaba en Venezuela y el hombre estaba en España, perdón. Y el tipo encantador, chévere, esas relaciones a distancia, la llamaba, encantador, le mandó una foto, además atractivo, esta mujer estaba encantada, le mandó dinero, le mandó el pasaje, le dice 20 para España, que vamos a, estoy convencido de que tenemos que estar juntos, era el amor de mi vida. La mujer deja todo en Venezuela, deja casa, deja del trabajo, se va para España para conocer al hombre. Cuando llega a España se da cuenta de que es otra persona, es decir, no está tan bien vestido, no es tan elegante, no es tan agradable, no está, de hecho no tenía como dinero, el vehículo estaba sucio, la dejó como un hotel barato, se perdía 2 días, se perdía 1 día, ella empezó a investigar, se dio cuenta que el tipo no tenía trabajo, que era un engaño, una estafa absoluta, y podemos preguntarnos, bueno, está bien, ¿y qué motiva a alguien a gastar esa cantidad de dinero, a comprarle un pasaje a una mujer en otro lugar, a traérsela para acá sabiendo que no tiene nada que ofrecerle, que no, que explica este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas aisladas que parecen tan irracionales, encuentran una explicación en este tipo de personalidad. Escaso autocontrol, ¿verdad? Pueden ser muy violentos, muy agresivos y tienen una gran impulsividad. Entonces, por eso es muy común que este tipo de personalidades psicopáticas estén involucrados en actos violentos, agresivos, con más frecuencia que los que no. Si yo les decía que el 1% de la población mundial es psicópata, en las instituciones carcelarias, ese porcentaje, por supuesto, aumenta. Está entre un 8 o un 12% de la población privada de libertad tiene características psicopáticas. Y esto es porque tienen mayor probabilidad de comportarse de forma violenta y agresiva y por ende involucrarse en delitos con mucha más frecuencia que una persona que no es psicópata, ¿no? Son irresponsables, hay evidencia de delincuencia juvenil, normalmente estas personas que tienen este tipo de trastorno de personalidad, también en el medio que se formen, siempre tienen un comportamiento disruptivo desde siempre, desde la adolescencia, problemas con la autoridad, fracaso en ambientes escolares. Ojo, hay psicópatas que terminan graduándose, que terminan siendo de alguna manera exitosos académicamente, pero en ese exitoso, una vez que empezamos a investigar, es porque se aprovechan de otros para hacer la tarea, se enamoran a una chica que es la más inteligente, que es la que finalmente lo ayuda a terminar los estudios, porque no es que ellos se aburren rápido, o sea, no es que, o sea, a menos que lo que estén haciendo tenga un beneficio inmediato, van a hacer otra cosa. Entonces, muchos logran estudiar, muchos logran hacer maestría, doctorado, y bueno, y lo hacen, pero siempre a costa de alguien más, ¿no? Por eso incumplen, como soy responsable, incumplen medidas de libertad condicional, de cautela, etcétera, normalmente van a romper, porque, digamos, casi que en su naturaleza está el tema de la irresponsabilidad. Tienen una conducta social promiscua, tienen muchas relaciones sexuales, o varias relaciones sexuales, porque por este tema también de búsqueda de emociones, de sensaciones, que el deseo sexual es una de las cosas que sí sienten, que se experimentan. Miedo, ira y deseo sexual. Quizás son las 3 cosas que siempre están presentes en esta mente psicopática, ¿bien? Aquellos que muchas relaciones maritales breves, por supuesto, y quienes cometen delitos normalmente tienen versatilidad delictiva. Es decir, uno puede encontrar individuos que asumen o que se forman dentro de un contexto totalmente marginal, que aprenden comportamientos delictivos por el entorno donde están. No necesariamente son psicópatas, ¿ok? Y pueden llegar a dirigir organizaciones criminales y pueden llegar a tener como carrera delictiva, ser secuestradores de éxito, y son secuestradores, secuestran y se especializan en el secuestro, se especializan en la extorsión, o se especializan en el robo de autos, o se especializan en el asalto de viviendas, pero no necesariamente son psicópatas. Pero el psicópata tiene versatilidad criminal. ¿Qué quiero decir con esto? Que una misma persona psicopática puede robar, puede matar, puede violar,
es estafador, es decir, como no le importa el otro, no le importa incluso su propia naturaleza, los que cometen delitos tienden entonces a comportarse de una forma mucho más complicada o tienen una versatilidad delictiva mucho más evidente. ¿Bien? Creo que vamos bien con el tiempo. Ahora bien, decía, no todo delincuente es psicópata y no todo psicópata comete delitos. ¿Bien? Acá hay una línea bastante delgada que es importante clarificar. Les quería dar otro ejemplo también de psicópatas en contextos sociales totalmente diferentes. ¿Bien? En una oportunidad a mí me tocó evaluar a un individuo que era un profesor de escuela, del liceo, de bachillerato, y estaba privado de libertad porque fue el sospechoso principal de la desaparición, la violación y la muerte de un adolescente en el mismo colegio donde él daba clases. Tenía un tema, una afición que tenía que ver con la fotografía. Entonces invitaba a las estudiantes a sus estudios fotográficos, a que tomar fotografías, etcétera, porque era apasionado y apasionaba a las chicas. Una de estas chicas se pierde, no la consiguen. Empieza todo un tema de búsqueda, empiezan los familiares por los medios de comunicación, él participa también por los medios de comunicación, él participa también con la escuela para organizar la búsqueda de la chica. En ese tiempo no había redes sociales, pero sí imprimir folletos, si la veían. Él también participaba activamente con la Iglesia Católica, entonces participaba en una parroquia específica, era esta persona que tenía la llave de la parroquia, que organizaba, que también ayudaba a limpiar, era una persona muy respetada en la comunidad. De hecho organizó grupos de oración para bueno, orar a que apareciera la chica. También se involucró mucho con la familia de la chica, preguntaba mucho cómo iba la investigación, seguía mucho los medios de comunicación, hasta que efectivamente el caso llegó a conmoción pública y empezaron normalmente en la investigación penal, investigación criminal, cuando hay un interés de investigar, tiende a llegarse al autor. No hay crimen perfecto, siempre se dejan huellas. Lo que hay son crímenes mal investigados. Entonces, cuando se investiga bien, siempre se va a llegar al autor. Y efectivamente llegaron a este profesor, lo que causó una conmoción evidentemente importante en la comunidad, porque causaba muchísimo respeto. Y después cuando narra lo que hace, no tiene ningún tipo de decir, con la chica, el estudio de fotografía, la droga, la viola, la estrangula, la desnuda, narra tranquilamente en la entrevista cómo con las prendas íntimas le taponea la boca, le taponea el ano y le taponea la parte de la vagina, digamos los orificios de salida de gases, etc. En la misma capilla que él tenía la llave, estaban haciendo construcciones en la parte de un sótano que había, y él le entierra allí con cal, hace todo un trabajo, le coloca cemento, le entierra allí, y una de las cosas que llama la atención, que lo toman como sospechoso, es que él constantemente preguntaba, o hacía comentarios, huele como mal, ¿verdad? Huele mal, tratando de medir si el olor del cadáver salía y si otra persona olía a algún tipo de cadáver en descomposición para adelantarse a hacer otra opción. Entonces, termina siendo esta persona. Fíjense, además, todo lo que hace, cómo se involucra con la familia, cómo se muestra preocupado. El psicópata, si necesita llorar, va a llorar. De hecho, en entrevistas psicológicas, en evaluaciones técnicas, va a decir, mira, me arrepiento absolutamente de lo que hice, de verdad, estuvo muy mal, pero es un arrepentimiento y uno como entrevistador o como evaluador lo va a ver, digamos, los psicólogos que están acá, los criminólogos que tienen experiencia en el tema de la valoración criminal, van a saber que la resonancia afectiva es algo muy importante. Es decir, cuando alguien llora, pero tú no sientes el dolor, no sientes esa tristeza, no te engancha, no logra vincular incluso su forma de actuar, su lenguaje corporal, sus expresiones faciales con el dolor que te está tratando de transmitir, evidentemente lo está falseando. Entonces,
los investigadores, entrevistadores, digamos, entrenados logran ver esto, pero otros no, otros pueden efectivamente pensar que es un dolor genuino o un arrepentimiento genuino, y pueden hacerlo. De hecho, hay registrado en la literatura muchísimos psicópatas que fueron evaluados y fueron dados favorables porque mostraban algún tipo de adelanto en los tratamientos psicológicos que estaban recibiendo, y lo que estaban era manipulando absolutamente. Y lo que hacen es, o las terapias psicológicas, para entrenarse mejor en su forma de manipular. De hecho, la terapia psicológica está contraindicada con la personalidad psicopática, porque efectivamente la mayoría de los tratamientos psicológicos están basados en el manejo emocional, en el control de las emociones, y es precisamente lo que le falta al psicópata. Entonces, como no logra engancharse con el tema de las emociones, los tratamientos son totalmente, digamos, fracasados totalmente. Hay un elemento... Hija, las camisetas de amarillo. Perdón, no. Voy a sacar una consulta. Hay un elemento importante que no quiero dejar de resaltar, que es el tema de la falta de empatía, ¿okay? Crueldad y falta de empatía. Normalmente entendemos la empatía como aquella capacidad de ponernos en el lugar del otro. Es como la definición más generalizada que hay sobre el tema de la empatía. Pero la empatía realmente no es colocarse en el lugar del otro, así como tal. La empatía tiene dos vertientes, tiene dos características. Hay una empatía cognitiva y hay una empatía emocional. Cuando yo hablo de una empatía cognitiva, tiene que ver con aquella capacidad de comprender lo que sucede en mi entorno y comprender lo que pasa en el otro, cómo piensa el otro. Es decir, yo comprendo que si hago algo, eso va a generar dolor y sufrimiento en el otro. Y entiendo que va a llorar, y entiendo que sufre, y entiendo el concepto de sufrimiento. Pero lo que no hay en el psicópata es la empatía emocional, que es la capacidad de engancharme con la emoción del otro, de sentir el dolor del otro, de entristecerme también porque el otro está triste, de sentir una suerte de dolor o pensar de decir, mira, si yo estuviese en el lugar de este individuo, la situación que está pasando, de verdad me sentiría muy mal y puedo sentirme mal en ese ejercicio de colocar o de asumir la vivencia personal del otro. En el psicópata, este enganche emocional no existe, pero sí existe un alto enganche de empatía cognitiva. Eso sí lo hay, porque además lo necesita para poder manipular, necesita comprender, leer el otro, necesita leer al otro, necesita leer el lenguaje corporal del otro, necesita entender lo que está pasando o tratar de entender lo que está pasando en el cerebro del otro para poder manipularlo. Entonces, tienen una alta empatía cognitiva. No es que no tienen empatía, no es que no son empáticos. Tienen alta empatía cognitiva, no tienen empatía emocional. Y esto explica por qué son tan instrumentales en la violencia que hacen, ¿no? Yo conocí uno que cometía secuestros, entonces de repente cuando la cosa se complicaba o el dinero no llegaba muy rápido, mutilaba, le cortaba una oreja a su víctima, lo metía en un sobrecito y se lo mandaba a los familiares. O le cortaba el dedo, uno de los dedos de la mano, lo mete en un sobre, etcétera, y se lo manda a los familiares. Yo empecé a pensar, pero bueno, ¿por qué? ¿Qué hace? O sea, ¿por qué le manda una parte mutilada de un secuestrado a sus familiares? Porque él entiende perfectamente que eso va a causar un impacto emocional muy grande en sus familiares, que van a sentir ese dolor, que se van a mover más rápido a conseguir el dinero que le está buscando. Y en su razonamiento, es lo que dice, bueno, de hecho se lo decía a su víctima, mira, si tú no le importas a tus familiares, que son tus, para mí obviamente, pero lo que tienen que estar preocupados son tus familiares, no yo. Entonces no se están moviendo, no están buscando el dinero, entonces como que tú no le importas mucho, ¿no? Entonces hacía este tipo de actos para generar ese tipo de respuesta a sus propios familiares. Y eso tiene, es decir, esto solo es posible si tienen una empatía cognitiva. Si no hay empatía cognitiva, no de alguna manera no logran, digamos, actuar de este tipo
de forma tan instrumental. ¿Bien? Quiero enfatizar en estos factores interpersonales y afectivos porque normalmente para la perspectiva clínica, es decir, para la psicología clínica, muchas veces para la psiquiatría, quizás muchos están acá, van a decir, mira, este término de psicópata es obsoleto. De hecho, muchos lo dicen. La psicopatía como tal no existe. Lo que existe es un trastorno de personalidad antisocial, descrito en el DSM-4 primero y ahora en el DSM-5, entra dentro de los trastornos de personalidad. ¿Okay? Entonces van a decir, es el mismo. Es decir, el sociópata, el psicópata y el trastorno de personalidad antisocial es la misma persona. Y la verdad es que no. De hecho, la sociopatía empezó a utilizarse sobre todo en los años 50 para una manera de explicar estos factores sociales desde la sociología o tratar de explicar el comportamiento de cierto tipo de estos individuos violentos desde los elementos sociales. Entonces se hablaba de sociopatía. Eso dejó de utilizarse. Después entra en los manuales de clasificación psiquiátrico, el trastorno de personalidad antisocial, y empieza a meterse a todos allí, el trastorno de personalidad antisocial. Y resulta que no es la misma cosa. Y por eso lo quiero presentar de factor 1 de la escala de Hertz, interpersonal y afectivo. De este factor, lo que más nos interesa o más, digamos, describe la personalidad psicopática es el factor afectivo. Esto de la falta de sentimiento de culpa, del afecto superficial, la insensibilidad y falta de empatía, o el fracaso para aceptar la responsabilidad de sus actos. ¿Eh? El factor 2, que tiene que ver con el ámbito disruptivo, de conducta, nos interesa mucho la conducta antisocial, es decir, el pobre autocontrol, los problemas tempranos de conducta, la violencia grave, violación grave, es decir, este comportamiento irresponsable en cumplimiento de medidas con libertad condicional, esta delincuencia que vamos a ver siempre en el ámbito juvenil, y esta versatilidad delictiva, pueden cometer varios tipos delictivos. Ahora bien, en los estudios que sobre todo uno de los grandes expertos en habla hispana es Vicente Garrido, de psicopatía, y otros más, he hecho mucha información al respecto, muy técnica, muy criminológica. En los estudios metanálisis, análisis estadístico, que de estos factores, lo que más se asocian al comportamiento psicopático es efectivamente el afectivo, el factor 1, y el factor 2, el tema conductual. ¿Bien? Ahora bien, en la descripción primero del DSM-4, de lo que es el trastorno de personalidad antisocial, este trastorno está descrito por algunos de estas características, ¿no? De hecho, la enunciación es así, ¿no? Un patrón generalizado, desprecio y violación de los derechos de los demás, que se presentan de los 15 años, como lo indican 3 o más de los siguientes ítems. ¿Bien? Un ítem: fracaso para adaptarse a las normas sociales con lo que se respeta el comportamiento legal, etc. Segundo ítem: deshonestidad. Yo lo resalto en amarillo porque tiene que ver con el factor 1 de la parte afectiva, ¿no? Es decir, indicada por mentir repetidamente, utilizar alias, estafar, por beneficio personal o propio. Impulsividad o capacidad para planificar el futuro. Irritabilidad, agresividad, indicado por pelea física, repetidas o agresiones. Exclusivamente transcurso de un esquizofrenia, episodio que carece, perdón, ahí está mal perdón. Está mal escrito acá, dice carece, el número 5 es carece exclusivamente del trastorno de esquizofrenia y un episodio maníaco. Así, no es psicótico, no es que se deslinde de la realidad. Irresponsabilidad persistente, falta de remordimiento, lo resalto porque tiene que ver con elementos afectivos. Tiene al menos 18 años, existe pruebas de un trastorno disocial que comienza a los 15 años y de comportamiento digamos antisocial no aparece en el recurso de una esquizofrenia, ese psicótico. Entonces, con 3 solamente, o más, o mínimo 3 de alguna de estas características, estamos hablando de un trastorno de personalidad antisocial. Y realmente la mayoría de personas que cometen delitos, la mayoría de las personas que tienen comportamiento disruptivo, la mayoría de las personas que vamos a conseguir en un establecimiento penitenciario va, digamos, a encuadrar en este trastorno de personalidad antisocial. Es decir, es muy general y entra mucha
muchas personas acá. Acá no se identifica al psicópata como lo he venido describiendo, como lo he venido presentando, y como efectivamente es. Entonces, no es lo mismo un trastorno de personalidad antisocial que el psicópata. Esto lo demuestro de esta manera para efectivamente, me preocupa mucho motivar esto, porque si no queda minimizado, queda totalmente generalizado desde ciertas corrientes clínicas y psiquiátricas de pensar que el psicópata es el mismo trastorno de personalidad antisocial. Lo mismo pasa con los trastornos de conducta del DSM-5. El DSM-5, que es la nueva clasificación, todo esto, digamos, está en un solo ámbito de los trastornos de la conducta. Y caemos exactamente en lo mismo, es decir, es muy general, habla más de los elementos del trastorno de personalidad antisocial, y muchísimas personas, muchísima gente que comete delitos, muchísimas personas privadas de libertad, puede tranquilamente estar pueden estar efectivamente incluidos en este trastorno como tal. Y en este DSM-5, sí, de alguna manera, hay una suerte de guiño, digamos, a más elementos afectivos de la psicopatía, cuando se especifica que es un tipo de especificación, es decir, además de lo anterior, es si tiene emociones psicosociales limitadas, si hay una falta de remordimiento de culpa, si es insensible, carente de empatía, despreocupado o de efecto superficial, pero solo si cumple o no, o puede no cumplir estos elementos y está dentro de una personalidad social. Ahora bien, para ir cerrando, porque ya me están diciendo que queda poco tiempo, psicópata nace o se hace. Hay elementos, muchísimos estudios que nos hablan efectivamente de rasgos innatos. Es decir, el cerebro del psicópata no funciona como un cerebro de una persona absolutamente, o una persona que no es psicópata. Y la gran diferencia está en una disminución grande en la corteza prefrontal, el corte prefrontal, que está muy ligado a la toma de decisiones y a nuestro comportamiento impulsivo, y a un tamaño en la amígdala cerebral que está acá en el sistema límbico, ¿no? Esto es una imagen de un cerebro normal y un cerebro psicopático. Y vemos efectivamente la poca disminución de actividad en todo lo que es la corteza prefrontal. Ahora bien, han habido estudios donde incluso propios investigadores han analizado su cerebro y han descubierto que su cerebro funciona más o menos muy parecido al cerebro de un psicópata, y no necesariamente son psicópatas, ¿bien? Esto nos habla de que efectivamente, aunque si bien hay un elemento innato biológico, los elementos sociales, las formas de crianza, los elementos ambientales van a condicionar mucho de lo que va a ser el desarrollo o no de este trastorno de personalidad psicopática. ¿Okay? Solamente quise ilustrar acá o traer uno de los psicópatas famosos, que de hecho lo van a ver en Netflix, las cintas de Ted Bundy, hay películas de él, hay series de Ted Bundy, y de alguna manera se vendió en el cine como el arquetipo del psicópata, ¿no? Que es esta persona intelectual, esta persona agradable, esta persona simpático, de hecho, encantador, locuaz. De hecho, él mismo se defendió como su propio abogado en su propio juicio. Imagínense hasta donde llegó su nivel de manipulación. Él mismo interrogaba a sus propias víctimas, ¿no? Así como, ¿y usted está segura que fui yo? ¿Me vio a mí? Es decir, convirtió su propio juicio en un espectáculo completo. Entonces, es, digamos, el típico psicópata que se vende, digamos, muy bien por los medios, pero que no todos los psicópatas son, digamos, Ted Bundy. ¿Okay? Jack the Ripper lo quise nombrar también porque quizás es uno de los primeros registros históricos que tenemos un asesino serial, que es Jack el Destripador. Acá estamos hablando, bueno, final del siglo, principio del siglo XIX, es uno de los primeros tipos de asesinos que en su época nunca lo capturaron, porque, bueno, digamos que la policía buscaba evidencia con antorchas. Es decir, los medios disponibles para la investigación no estaban, digamos, tan adelantados como este tipo de comportamiento. Por eso es que no fue capturado nunca en la época. Más adelante ya se identificó quién había sido, pero al momento quedó como un misterio. Esta carta, esta nota, from the hell, desde el infierno, habla de un rasgo psicopático porque es una carta que le envía efectivamente a las autoridades retándolo a que lo consiguen. Es
Es decir, diciendo que sí, que él mató a la chica, que la descuartizó, que la disfrutó, etcétera, etcétera, pero ya al final firma diciendo catch me when you come, es decir, atrápame si pueden. Estamos hablando de 1880. ¿Okay? La Condesa Sangrienta, mucho más atrás, estamos hablando del siglo XVI, mataba, su castillo incluso era conocido porque olía sangre, la cantidad de muertes que había, se bañaban con sangre de sus víctimas. Vlad Drácula, el famoso Vlad el Empalador, un típico psicopático histórico importante, además todo el miedo que infundió. Esto es algo importante. La psicopatía, si bien la vamos a conseguir, hay ciertos cargos, ciertos puestos que son más factibles para psicópatas que otros. Es decir, cargos que generan o puestos que generan poder, control y manipulación. Políticos, ojo, no todos los políticos son psicópatas, pero entre la política vamos a conseguir muchos psicópatas porque, digamos, un campo natural para mentir, un campo natural para satisfacer su necesidad de altruista, narcisista, etc. Militares, religiosos, pastores evangélicos o líderes de sectas fundamentalistas que terminan suicidándose o matándose o teniendo actos sexuales entre ellos totalmente aberrantes, son dirigidos por personalidades psicopáticas. De hecho, hay varios psicópatas presos que tienen sus propias iglesias y las dirigen desde la cárcel, ¿no? Hay una ecuación letal en todo esto. La ecuación letal es cuando hay deseo de dominar a los otros, falta de emociones morales o conciencia, capacidad de engañar y manipular, hay un crimen violento y no aprende de la experiencia, esto se genera, lo que completa esta ecuación letal y promueve, o de alguna manera, es un elemento que pudiésemos pensar que nos sirve para identificar si una persona va a seguir cometiendo los actos violentos, es la no capacidad de aprender de la experiencia. Porque si logramos tener retrospección, si logramos aprender de la experiencia, es probable que la próxima oportunidad lo pensemos 2 veces. Es el mismo mecanismo de aprendizaje moral que tenemos desde niños. El temor al castigo, el temor a sufrir nuevamente una experiencia desagradable, nos hace modificar nuestra conducta, nuestro comportamiento y podemos, o tenemos, digamos, un buen pronóstico. Pero cuando no hay capacidad de aprender de la experiencia, el psicópata no la tiene, lo más probable es que siga una espiral de violencia cada vez mayor. Bien, no sé cómo voy con el tiempo, le pregunto a los organizadores, un poco, estos temas apasionan y podemos hablar todo el día de este 7 minutos, Carlos. ¿Cuánto, perdón? 7 minutos. 7 minutos específicos. Bueno, lo que puedo hacer es como ir cerrando y después vamos a la fase de preguntas y respuestas, ¿no? Lo que quiero dejar claro entonces es que efectivamente existe un tipo de personas, un tipo de personalidad que vive, ve a los otros de una manera diferente, que entiende el mundo de una manera totalmente diferente al resto de las personas y que se camuflan muy bien en la sociedad, que pueden estar en nuestro entorno, que son nuestros jefes, que pueden ser nuestros amigos, que pueden ser nuestros familiares, o podemos ser nosotros mismos si nos miramos al espejo y de alguna manera identificamos muchas de estas cosas, ¿no? Si alguno de ustedes identificó muchas de estas cosas y está preocupado, es una buena noticia. Preocuparse es una buena noticia. Quiere decir, porque muchos individuos pueden tener algunas de estas características, pero el tema de preocuparse ya es un indicador positivo. No le importa, más bien dice, mira, qué bien, nos preocupamos un poco más. ¿Bien? Es importante identificar la psicopatía para entender y ayudar a todo lo que es la investigación criminal, la elaboración de profiling, perfiles psicológicos criminales, que tiene que ver con identificar los rastros del comportamiento en una escena del crimen, y eso ayuda a los investigadores a identificar a quién tienen que buscar, sobre todo cuando son desconocidos. En el interrogatorio sospechoso es importante determinar si hay manipulación o no, o si ese sospechoso tiene rasgos psicopáticos. En el ámbito forense, la evaluación de los sujetos para clasificar en el contexto penitenciario, sobre todo para clasificar los tipos de agresividad, cómo podemos manejarlo internamente. En los programas de tratamiento, aunque esto es un resumen simplemente de lo que venía comentando,
contraproducente. Básicamente, los tratamientos vinculados en la terapia psicológica que se conoce tradicionalmente con los psicópatas, porque aprenden a manipular mucho. De hecho, es casi imposible tratarlo. Yo tengo una amiga psicólogo clínico que trabajó conmigo en el establecimiento penitenciario y le tocó ser terapeuta, pero por mera formalidad de algunos psicópatas, y efectivamente lo conversábamos y su trabajo lo hizo con mucho profesionalismo, pero con mucha conciencia de que básicamente lo que estaba era haciendo un estudio sobre la psicopatía, porque no iba a incidir en la mejora del comportamiento de las personas con las que estaban conversando. ¿Cómo se previene la psicopatía? Atención muchísimo a los menores con mayor precocidad delictiva. Es decir, los menores de edad que de alguna manera tienen comportamientos disruptivos desde muy temprana edad, hay que empezar a intervenirlos de forma adecuada. Esto puede ayudar a canalizar para que no desarrolle estos tipos de trastornos de personalidad, ¿no? Generalizar el diagnóstico de la psicopatía en contexto forense es muy importante. Por eso mi insistencia en los psicólogos clínicos, los psiquiatras, de que manejen la escala de Hare, es decir, los instrumentos de la psicología criminal, sobre todo la criminología clínica, para identificar a los psicópatas y no pensar que son un mito. Es decir, no dejarlo con el trastorno de personalidad antisocial. Hay que identificar al psicópata. Extender a los profesionales de la salud, los servicios de infancia, y la educación, sobre todo los educadores, que sé que hay muchos acá también conectados, porque están vinculados con el ámbito educativo, comprender y conocer efectivamente estos indicadores para generar planes para efectivamente empezar a intervenir adecuadamente, ¿no? Dejo acá una cita que describe muy bien, y de que la leí me encantó porque me vi muy identificado en las veces que me tocó conversar con psicópatas o evaluarlos, que básicamente es esto, ¿no? Son una persona que tiene una mirada que no refleja absolutamente nada. No puedo irme a dormir sin pensar en los ojos, dice el poeta, ¿no? No por lo que veían en ellos, sino por lo que no tenían, por lo que les faltaba. Detrás de ellos solo había oscuridad, una mirada tan pura como la llamará, es decir, una mirada que no transmite nada. Creo que hasta acá puedo dejar mi presentación, digamos, para dar un poco de espacio a, no sé si hay algún tipo de preguntas o comentarios que pudiésemos ampliar de acuerdo a lo conversado. De acuerdo. Muchas gracias al doctor Carlos Avendaño. Efectivamente vamos a pasar a la sesión de preguntas que ustedes amablemente han hecho, y para ello le voy a pedir a la licenciada Brenda Wentz que inicie mencionándonos las 3 preguntas que ella recabó, y después pasaremos a 3 más. Adelante, licenciada. Buenas tardes a todos. Adrián Anonato Torres pregunta, ¿cómo podemos grupos existe algún alumno psicópata? Okay. La siguiente pregunta es de Aline Jiménez. Pregunta cuál es la diferencia entre un psicópata y un sociópata. ¿Ya? Buenas tardes. Bueno, complemento las preguntas de la licenciada Brenda. Muy parecido, o como hablaban de profesores que tienen la preocupación de cómo podrían tratar a un psicópata si lo pudieran identificar dentro de sus instituciones. Otra pregunta es, ¿cuáles son los factores sociales que favorecen ese comportamiento? Y una más, si es posible, es si de lo que acaba de generalizar como características, existe una línea delgada entre un psicópata y una persona genio. Bien, muy interesante. Para empezar, para vincular con, empiezo con la diferencia de la sociopatía y la psicopatía, que lo mencioné. La sociopatía realmente es un término que viene de los años 60, sobre todo esta década, cuando la sociología empieza la sociología a tener un campo científico importante al estudio de los fenómenos criminales. ¿Okay?
Y lo que se intentaba era dar una respuesta a este tipo de comportamiento muy violento desde el punto de vista sociológico. Entonces, ahí se empezó a hablar de sociópata. Entonces, el sociópata que no se adapta a las normas sociales establecidas en el contexto donde convive, pero es un término realmente muy generalizado, poco se usa realmente. Y el psicópata, entonces, efectivamente estamos hablando de un trastorno de personalidad. Estamos hablando de rasgos de personalidad. Esto es muy importante, porque los rasgos de personalidad, una vez que ya están constituidos, son absolutamente inmodificables. Es decir, son así, o sea, no tienen empatía, no la van a tener, no les importa el otro, ven a los demás como un objeto social, son manipuladores, son mentirosos. Estos rasgos forman parte de su estructura de personalidad y por supuesto lo llamamos trastorno de personalidad porque es un tipo de rasgos que de alguna manera son problemáticos para la convivencia social. Por eso entra dentro de los trastornos. Pero básicamente se identifica con estos indicadores del PCLR de GER como tal. Ahora bien, ¿desde cuándo podemos saber si alguien es psicópata o no? Hay mucho debate al respecto, hay mucho debate dentro de los propios científicos para tratar de determinar, bueno, ¿desde cuándo puedo identificar un psicópata? ¿No? Desde que nace, desde que hay una prueba, si yo le hago entonces un análisis del cerebro a mi hijo, de que nace, si hay poca actividad en la corteza prefrontal. O sea, es decir, no es posible determinar si una persona realmente ya tiene rasgos psicopáticos hasta que toda su estructura de personalidad ya está consolidada, ¿no? Y eso, a ver, en términos más clásicos va a pasar a los 21 años. Pero efectivamente, ya a partir de los 16 años podemos identificar 15, 16 años, ya podemos hablar de psicopatía. Cuando tenemos un patrón de comportamiento recurrente que se sostiene en el tiempo, que se vincula con estos niveles de crueldad, de falta de remordimiento, de falta de enganche de empatía emocional junto a lo que se está haciendo, hay ciertos indicadores, ¿no? Sobre todo, uno de los indicadores importantes tiene que ver con la crueldad, con la precocidad en la crueldad y no aprender de la experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Muchos psicópatas han confesado que su preocupación por tratar de entender el dolor del otro era de niño. Entonces hay mucha crueldad animal, por ejemplo. Entonces buscan matar gatos, matar perros. Ojo, que no es un indicador su propia experiencia de comprender al mundo, van a aventurarse también, quizá por incitación de grupos, a hacerle daño a gatos, hacerle daño a perros, etcétera, etcétera. Lo importante es estar muy atento a este tipo de comportamientos y empezar a trabajar la empatía desde los primeros instantes que empezamos a ver un comportamiento de daños a los demás, para que el niño entienda que eso duele, que hay una valoración moral importante y necesaria en el reconocimiento del respeto del dolor del otro. Entonces, eso es un elemento importante preventivo. Pero normalmente estos comportamientos disruptivos constantes, frecuentes y que implican no una vinculación emocional, es un indicador importante de la psicopatía en edades más tempranas, ¿no? Pueden haber jóvenes que lo que están es manifestando o replicando la violencia del entorno donde se están criando. Eso también es importante reconocerlo. Es decir, se provienen de un entorno, de un contexto de familia delictiva, donde hay violencia intrafamiliar o una violencia de género, donde son maltratados, donde efectivamente sufren abuso infantil, muy probablemente eso lo van a replicar en la escuela, es decir, van a abusar, van a comportarse de forma violenta, van a comportarse de forma cruel, tal cual como se están comportando con él. Entonces, esa crueldad es más un indicador de lo que está sucediendo en su casa, de lo que está sucediendo en su entorno, más que de un comportamiento psicopático. ¿Okay? Este entorno puede moldear, puede transformar o puede de alguna manera hacer que un individuo tenga un trastorno de personalidad psicopática, sí. Y si además tiene estos factores innatos de una baja actividad en la corteza prefrontal y se cría en este entorno de agresión, vamos a tener probablemente un futuro delincuente muy violento, muy agresivo, muy serial. Entonces, hay una línea muy delgada acá que tenemos que ver muy bien y valorar muy bien a la hora de buscar etiquetar o no, de psicopatía o no, sobre todo en los niños. En los adolescentes hay que tener esto con mucho cuidado. Es más adecuado hablar de comportamientos disruptivos, de comportamientos desviados,
siempre pensando que son comportamientos que se pueden intervenir, que se pueden mejorar. Si ya a los 15, 16 años este comportamiento es recurrente, ya podemos empezar a hablar de una psicopatía. ¿Cuáles son los factores sociales? Bueno, sí, está muy enlazado a lo que estoy conversando, que puede facilitar el comportamiento psicopático. Entre más violento es la experiencia, vamos a tener un psicópata mucho más violento, mucho más impulsivo. Pueden haber personas que tengan rasgos psicopáticos, no son psicópatas completos, pero sí comparten algunos tipos de estos rasgos de personalidad y se manejan en el límite, pero es importante estar atento, ¿no? Entonces, el individuo puede manejarse totalmente, hay psicópatas totalmente integrados también en la sociedad, es decir, que más bien este tipo de rasgos psicopáticos les ayuda a ser exitosos en ciertos ámbitos donde están. Yo le mencionaba de repente la política. Si podemos tener políticos, yo creo que es muy difícil que un político gane unas elecciones si yo me presento y diga, mira, yo me presento a las elecciones, los problemas estructurales que hay en el periodo de gobierno no lo vamos a solucionar porque son imposibles, son problemas estructurales de larga data que van a generar un cambio cultural importante de unos 20 años para poder solucionar. Yo creo que no van a votar por mí, se le digo la verdad, evidentemente. Tengo que manipular, tengo que de alguna manera mentir. Y estos son rasgos que son útiles de alguna forma, ¿no? El problema está cuando esta forma de comportar empieza a generar un sufrimiento emocional y grave en el entorno y ahí empieza entonces a ser un comportamiento problemático. Pero lo que voy con esto es que no necesariamente el entorno violento es el psicológicamente un entorno totalmente adecuado, totalmente con las muy buenas oportunidades y puedan decidir comportarse de forma psicopática y hacer daño como tal. Muchos de estos individuos no terminan en la cárcel, no terminan cometiendo delitos, pero sí terminan haciendo un daño insufrible a todas las personas que lo rodean. Si identificamos un psicópata, la recomendación es alejarse. No hagan negocio con él, no se involucren emocionalmente, no se enamoren. Si ya hay rasgos de personalidad psicopática, una de las mejores formas de protegerse al psicópata es identificarlo. Si yo lo identifico, ya entiendo que hay ciertos límites que no puedo tener con esta persona. Y cuando te muestras de una forma no víctima, es decir, no manipulable, probablemente el psicópata ya no va a perder interés en la relación que va a tener contigo porque no va a tener ningún beneficio que le interese, a menos que te vea como un obstáculo. Si te ve como un obstáculo, posiblemente va a intentar de alguna manera dañarte en tu prestigio, en el entorno, etc. Entonces, por eso son individuos muy complicados. Una vez que están, una vez que actúan, es importante identificarlos para alejarlos totalmente. Pero esos jefes de instituciones, es muy importante que manejen esta información para que si van a despedir, despidan al psicópata y no a la persona que le quieren hacer daño, ¿no? Por acá me decían psicópata y genio, psicópata y genialidad. Tiene que ver con esta imagen que nos vende el psicópata como una cosa así extraordinaria, muy, como tal, es decir, que el psicópata sea genio o que hayan genios que hayan sido psicópatas ha sido discutido, ¿no? De hecho hay una relación entre la psicopatía y el arte, ¿no? Hay libros que se han escrito sobre el arte de matar, cómo el psicópata también de alguna manera todo su hilarante mecanismo de generar un sello particular, o que lo recuerden, o que lo reconozcan como tal, puede generar formas o modus operandi que parecieran ser artísticos, en formas de actuar, pero el psicópata tiene algo, que es que se aburre muy rápido. Es decir, no es profundo en las cosas que hace. Entonces es muy difícil conseguir un genio psicópata. Un psicópata se convierte en genio, porque normalmente el genio se construye. Hay un libro importante que se llama la biografía de un genio, Mozart, la biografía de un genio, que habla mucho de esto, ¿no? Es decir, cómo los genios, cuando estudiamos los genios, realmente lo que hay detrás del genio es toda una construcción del genio. Es decir, el genio desde chiquito se formó para eso, desde pequeño, desde toda la vida, hay ciertos elementos, digamos, sociales que influyen para que una persona sea un genio. Nacemos todos con todas las capacidades geniales. En el transcurso de nuestra socialización, en el transcurso de nuestro proceso de aprendizaje, es donde vamos perdiendo, ganando ciertas condiciones que nos pueden llevar a la genialidad o no. Pero en el psicópata es muy difícil, ¿no? Porque no son
constante. Es muy difícil. Un psicópata doctor, va a ser muy difícil encontrar un psicópata con doctorado, por ejemplo, porque implica meterse, implica estudiar, implica una disciplina, implica un compromiso, implica un tema de responsabilidad que no lo tiene. A menos que se consiga alguien que los ayude, o alguien que le haga la tesis, o alguien que le o paguen para que puede existir. Tenemos de todo, ¿no? Tenemos instituciones que tienen filtros muy delgados y se puede filtrar este tipo de cosas, pero de ahí a genio, no, definitivamente. Carlos, ahorita hay dos preguntas más. Sí. La licenciada Brenda Wense va a leerte estas dos preguntas que se recogieron en este momento para poder ir haciendo el cierre de la actividad. La otra pregunta que tengo es de Diana Lara. Pregunta si la psicopatía puede considerarse una discapacidad psicosocial. La siguiente pregunta es de Abraham Flores. ¿Qué diferencia hay entre una mujer psicópata y un hombre psicópata? Y la última pregunta, si estudian a las familias de los psicópatas, ¿qué características coinciden con dichas familias? Perdón, la última, familias psicópatas o familias de psicópatas. Se la repito, dice, si estudian a las familias de los psicópatas, Okay. ¿y qué características coinciden en dichas familias? Okay. Bien, muy interesante. Diana, discapacidad psicosocial. Ciertamente el psicópata no tiene todas las cartas para el juego. Es decir, le falta una muy importante que tiene que ver con el componente emocional. Ahora bien, muchos pudiesen argumentar o pensar, decir, bueno, pero si efectivamente lo que le falta es la parte emocional y ellos son así, entonces pudiésemos decir que no tienen la culpa de ser así, ¿no? Y esto se ha discutido mucho, sobre todo en el derecho penal, hay un término que se llama la inimputabilidad, que se aplica mucho a casos de enfermedades mentales. Cuando una persona es inimputable, tiene que ver con esta apreciación de que no le podemos decir que tiene una responsabilidad penal porque tiene una enfermedad mental o el hecho que hizo o lo que hizo fue a causa de un episodio psicótico. Entonces, como no estaba consciente de lo que estaba haciendo, es absolutamente injusto que el sistema penal le dé una sanción como la cárcel, entendiendo la cárcel como una institución resocializadora, que lo que va es como que si fuese al hospital a mejorarse y después sale a la sociedad, que es una cosa que no pasa en ninguna cárcel del mundo. Claro, se ha tratado de utilizar sobre todo para la defensa de cierto tipo de actos como tal. Entonces, ciertamente es un trastorno de personalidad. Ahora, es un trastorno de personalidad que en casos muy extremos, efectivamente, lo puede llevar a tener una deficiencia en su interacción social, su interacción psicosocial. Y lo lleva al fracaso en muchos aspectos de las interacciones psicosociales. Pero hablar de una discapacidad hay que tener cierto límite, me parece, sobre todo para que no se confunda con los términos clínicos de una discapacidad, por ejemplo, que tiene que ver con alguien que es inimputable, ¿no? En este caso, el psicópata, aunque le falta el elemento emocional, aunque le falte sabe perfectamente lo que está haciendo y sabe perfectamente que lo que está haciendo está mal y sabe perfectamente que lo que está haciendo tiene unas consecuencias importantes. Entonces ya al tener conciencia del hecho, él también puede decidir no hacerlo, pero decide hacerlo. Entonces allí hay una diferencia importante que es lo que lo hace imputable totalmente. Una persona psicopática que comete delitos es totalmente imputable, totalmente llevado a sanción penal porque sabe lo que está haciendo, aunque le falte el componente emocional. Una pregunta importantísima, y se me pasó en la presentación, es ¿qué pasa con la mujer psicópata? ¿Hay mujeres psicópatas? Sí, sí las hay. Tienen una representación quizás porcentualmente menor que en el hombre, pero hay mujeres psicópatas.
¿Cuál es la diferencia entre una mujer psicópata y un hombre psicópata? Bueno, tienen las mismas características, pero en el modo de actuar, en la forma de actuar, en las cosas que hacen, es bien significativo. Muchas veces, y ha pasado, resulta que queda privado de libertad un hombre por violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, por una cantidad de delitos. Resulta que la psicópata era la mujer. Pero la mujer manipuló tanto y manipula tan bien su condición de mujer y manipula muy bien el tema, su rol, digamos, o su participación en el propio sistema patriarcal, que lo utiliza a su favor. Muchas veces manipulan tanto que se termina culpando a la pareja, al hombre. Pero hay otras que también actúan de una forma totalmente exactamente igual, es decir, sin sentimiento de no le importa el otro, ven al otro como un objeto absolutamente, eso les permite escalar puestos, escalar posiciones. Les voy a dar un ejemplo de una mujer psicópata, ahora que me acuerdo como para que entiendan más o menos cómo podemos ver. En una oportunidad, una persona muy amiga mía que dirige una institución vinculada a la atención de niños, vinculada desde el punto de vista de atención psicológica y también de escolaridad, de guardería, etc. Entonces tienen contratado educadores, tienen contratado psicólogos, psicoterapeutas, etc. Un equipo importante. En un momento dado me contacta y me llama: Carlos, tengo un problema grave. ¿Qué pasó? Cuando voy me muestra un correo electrónico que le habían enviado un supuesto padre diciendo algo así a ella, que era la directora, diciendo: ¿cómo es posible que tengan a una delincuente trabajando allí y exponiendo a mis hijos ante una delincuente? Y claro, ella se moviliza y dice: ¿pero qué es esto? Cuando abre el mail, resulta que es una sentencia judicial donde está bien escrito a una de las profesoras que ella tiene ahí, la profesora, obviamente no profesora, fulanita de tal, se consiguió, fue capturada por llevar drogas en un aeropuerto y fue privada de libertad, no sé qué, por tráfico de drogas, en una fecha específica. Entonces, claro, ella se sorprende y dice: ya va, ¿qué es esto? ¿Cómo que droga? ¿Qué pasó? Cuando ve la fecha, en lo que le mandaron en el mail, y ella va a sus registros, efectivamente, esa fecha, esta profesora había pedido un permiso para ir a un congreso en la zona donde, digamos, la sentencia decía que había sido capturada por droga. Entonces dice: oye, todo coincide, concuerda, pero tiene un familiar abogado, entonces le dice: mira, yo no creo esto, además le parece muy extraño porque esa profesora que estaba siendo acusada era una de las mejores, la intachable, una de las mejores profesoras que tenía la institución. Entonces, ¿cómo es que le llega un mail, una sentencia diciendo que esta profesora trafica droga? Esta persona abogada dice: ya, pero dame la sentencia. Y cuando verifican la sentencia, logran acceder al sistema de justicia, y resulta que el número de sentencia existe, pero era otra persona, era otra. Es decir, la sentencia real tenía otro nombre, era otra persona, era otro caso, y habían alterado incluso las fechas. Es decir, alguien se tomó la molestia de verificar cuándo esta profesora no estaba en la institución, que pidió un permiso para ir a un congreso, anotar esa fecha, buscar un expediente judicial, alterarlo, colocar el nombre de esta profesora que quería hacerle daño, alterar la fecha para que coincidiera con la fecha que había pedido permiso para que la votaran para hacer un daño especial. Inventarse un mail, crearse un mail totalmente errado, hacerse pasar por una representante, por una familiar, y enviarle a la directora esta información. ¿Quién va a tomar toda esta molestia? Entonces, claro, cuando ella me llama y me consulta, yo lo que hago es repasar todo lo que les dije aquí en clase. Les dije: ya va, piensa en tu institución, en alguien que le interesa escalar puestos, en alguien que tenga una habilidad y un encanto superficial muy importante, en alguien que ha querido acercarte a ti de una forma especial, íntimamente, dándote regalos, adulándote, buscando la forma de, y que de alguna manera vea a esta profesora como un estorbo, porque le está haciendo este daño porque quiere que salga, y posiblemente lo está viendo como un estorbo para ella posicionarse
frente a ti como la directora de la institución en una posición más privilegiada. Piensa en alguien que esté involucrado en chisme, cuento, enredo, en que tenga cierta desprecio, en que le tenga ciertas actitudes no profundas. Entonces, claro, cuando empiezo a generar todo esto, fulanita de tal cumple con todos estos elementos. Le dije, bueno, fulanita de tal es una psicópata y la tienes en la institución y lo que están tratando de hacerle daño a este individuo. Lo doy como un ejemplo para que vean, y era mujer. ¿Qué hizo esta persona? Buscó la forma de echarla en la institución y lo que se ganó fue además una demanda a la institución por despidos justificados. O sea, siguió constantemente. Actúan de una forma bien compleja, bien complicada y nunca terminó, porque nunca fue posible llegar a la responsabilidad de eso. Además, esta profesora no quiso denunciar. Yo le dije, mira, dile a esta profesora que denuncie, que haga una denuncia judicial por daño y perjuicio, porque le están haciendo daño, etcétera, etcétera, para que haya una investigación penal real, para ver si logran dar con los elementos de prueba para efectivamente que tenga una responsabilidad penal esta persona. Pero la profesora, digamos, afectada no quiso hacer la denuncia, el tema del acceso a la justicia, todo el tema, bueno, quedó así. Pero es un ejemplo de una mujer psicópata, por ejemplo, para que vean cómo podemos identificarla. No hablé de una asesina serial, puedo hablar de casos extremos de psicopatía de mujeres también que han matado, que han asesinado, pero en este caso creo que es más útil este tipo de ejemplos. Y la familia de los psicópatas, ¿no? Fíjate algo importante, como la psicopatía tiene elementos innatos, no es heredable, ahora no hay estudios que demuestren que la psicopatía se hereda, así que el papá psicópata nace un niño psicópata, no hay evidencia nada, evidentemente de esto. Lo que hemos develado de familia, sobre todo de los psicópatas que son más problemáticos, los psicópatas que cometen delitos, los psicópatas que están vinculados a comportamientos mucho más crueles, mucho más violentos, es que sus entornos familiares han sido violentos y agresivos. Entonces, los entornos familiares totalmente de abandono, de maltrato, de abuso, son indicadores muy, muy fuertes para el desarrollo en un trastorno de personalidad psicopática de una actividad violenta importante y una actividad delictiva también. No sé si quedó claro. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. De acuerdo. No tenemos ya más preguntas, ¿verdad? Licenciada Güenz y licenciada Márquez. Serían ya todas por parte de nuestros participantes. Perfecto. En realidad tratamos de contestar las más. Había muchísimas. La verdad es que tuvimos que seleccionar, pero bueno, es una... se fueron resolviendo, creo, conforme se hicieron las otras. Entonces, pues, muchísimas gracias. Perfecto. Va. Pues muchísimas gracias al doctor Carlos Avendaño. Sin duda alguna, una conferencia muy, muy interesante. Posiblemente fuera de lo habitual a lo que hemos estado acostumbrados de repente a otros temas, pero muy, muy interesante esta descripción de factores que nos pueden ayudar y que incluso nos van a servir de alerta ante algunos comportamientos. Así que muchas, muchas gracias y enhorabuena. Me gustaría nuevamente cederle la palabra pues al maestro Cuéllar, que nos hará pues también el honor de darnos algunas palabras de cierre y pues aunque sea de forma electrónica, entregarle un reconocimiento al doctor Carlos Avendaño por esta presentación y por esta conferencia. Así que muchas gracias y adelante, maestro Cuéllar. Y nuevamente los saludo. Pues por demás extraordinaria conferencia, maestro Carlos Avendaño. Realmente llena de conceptos, llena de situaciones que a veces consideramos hasta cotidianas para nosotros, para nuestro entorno, y que desde luego antes se hacían invisibles estas conductas, y ahora por las redes sociales se hacen muy cotidianas, muy visibles, que realmente por eso resalto la utilidad que tuvo su muy, muy brillante conferencia y sobre todo con la habilidad didáctica que tuvo para que pudiera transmitir, y lo vimos reflejado en una abrumadora cantidad de preguntas que nuestros organizadores
pudieron de alguna manera agrupar, porque fue una cosa impresionante, sobre todo las felicitaciones y las preguntas que de alguna manera tuvieron que ver con esto. Yo te felicito, Carlos. Seguramente va a haber nuevas oportunidades para poder contar con tu presencia, con tu apoyo, y desde luego fue para mí, como ya director de nuestra facultad, de la FES Cuautitlán aquí en México, un placer tener también como anfitrión a esta importante conferencia. Muchas gracias. Dejo la entrega de la constancia virtual, que después se va a volver física. No te apures, Carlos, la vas a tener en forma física y esperemos podértela dar con un fuerte apretón de manos y un abrazo. Pero lo dejo con la doctora Verónica Palma. Vero, nuevamente un agradecimiento de nuestra parte como FES Cuautitlán por ser coorganizadores de este importante evento, y van a seguir otros eventos. Seguramente vas a aprovechar para informar del próximo evento, que es el lunes 8 de junio a las 12 horas, pero te dejo a ti la palabra para que hagas la entrega de la constancia al doctor Carlos y que puedas concluir ya esta tan importante conferencia. Muchas gracias. Adelante, Vero. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un placer. Y bueno, pues la verdad es que grandes enseñanzas y mucha información que considero muy relevante, porque desafortunadamente en esta sociedad en donde hemos vivido una constante descomposición del tejido social, es indispensable conocer estas características porque creemos que nunca nos vamos a encontrar con un psicópata, ¿no? Creemos que eso sucede en las películas y hoy lo estamos viendo. Yo estoy segura también que las redes sociales, con este inicio de ciberbullying, seguramente la parte psicópata también ha incrementado de forma radicalmente importante. Y bueno, la pregunta de las familias la hice yo. Y es porque estoy convencida y quería saberlo por parte de un experto, como lo eres tú, Carlos, para saber si las familias determinarían una condición psicópata. Y si bien no determinan, contribuyen en un porcentaje muy alto para este comportamiento patológico. Entonces, muchísimas gracias. Fue un placer escucharte. Y bueno, pues, sin más, otorga la presente constancia la Universidad Nacional Autónoma de México, el Pacto América Latina por la Educación con Calidad Humana y CEPEDI Global, al maestro Carlos Luis Avendaño Paredes por su participación como ponente de la videoconferencia Mentalidad Criminal, una aproximación a la mente psicópata, realizada el día de hoy, 5 de junio de 2020. Por mi raza hablará el espíritu, el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director de FES Cuautitlán, una servidora, doctora Verónica Adriana Palma Esteves, presidenta internacional de PALEC, y la licenciada Ixela Karin Reina Arasme, directora ejecutiva de CEPEDI. Muchísimas gracias, Carlos. Fue un placer, como te repito, escucharte y ojalá que podamos ampliar esta información porque yo creo que en un aula, ya sea aula virtual o sea hoy, ¿no? Que estamos en aulas virtuales o bien en presenciales, creo que es de gran relevancia la información que puede tener un docente, porque los docentes se convierten en las personas más próximas a nuestros alumnos. Así es que muchísimas gracias por la información y bueno.